El primer encuentro, el primer congreso de psicólogos escolares, donde reunimos a más de 180 psicólogos que trabajan en el ámbito educativo, psicólogos y psicólogas y estudiantes también de psicología con interés en desempeñarse en el ámbito escolar, ¿no? Fue un éxito rotundo y dentro de las temáticas que giramos, que tocamos ahí los diferentes ponentes, hablamos fundamentalmente de inclusión y sobre todo del rol del psicólogo en este proceso, lo cual me tocó a mí compartir este espacio junto con el doctor Alejandro Dioses, ¿no? Entonces, dentro de ese proceso es muy importante entender primero que cuando hablamos de inclusión, hay dos parámetros o dos pilares que puntualmente yo considero importantes. Yo me vengo trabajando más de 10 años en lo que es inclusión escolar, asociados a discapacidad o trastorno del neurodesarrollo. Ese es mi trabajo en los últimos años, junto con lo que es la evaluación y la psicometría, que es los dos, el otro aspecto de la psicología que a mí me apasiona, ¿no? Yo lo que me dedico. Yo no hago terapia, ningún otro tipo, yo solamente conozco lo que es inclusión escolar, evaluación psicoeducativa, nada más. Lo demás, no sé, desconozco, puedo emitir opiniones, pero no soy, prácticamente soy un ignorante entre esos campos. Eh, Así que estos dos pilares, vuelvo a repetir, número uno es entender que la inclusión escolar no es solo responsabilidad del psicólogo, ¿sí? Es un trabajo transdisciplinario entre el psicólogo y el maestro. Es así, porque hasta estos tiempos, lamentablemente, se dando un enfrentamiento entre profesores y psicólogos, de los dos, que el psicólogo se posiciona acá arriba y lo único que hace decirle al maestro es lo que hace mal, porque ese niño no está logrando objetivos, es tú haces mal porque no haces esto, 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 en lugar de decirle tienes que hacer esto o lo podrías hacer así, de esta manera, demostrándolo con el ejemplo. Es muy fácil dar recetas. O sea, el psicólogo nos conocen más que todo en la comunidad y cuando hablo del psicólogo no solamente estoy hablando de los educativos, sino también de los clínicos, bueno, y los organizacionales también, en todos los ámbitos de especialización, que damos recetas. Haz esto, 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 o esto no funciona por esto, por esto, por esto, porque tú no estás haciendo esto. Pero cuando debe ser al revés, tienes que hacerlo así, porque mira, esto nace del sustento de esta base científica, es ir generando habilidad. Juan Cruz Ripoll, que es uno de los referentes, por ejemplo, de trastornos por déficit de atención, hiperactividad y dificultades en el aprendizaje español, él decía una frase muy buena, que él es mucho más efectivo enseñar la habilidad o desarrollar la habilidad que decirle o hacerle las cosas por otro. Ese es el gran problema. Entonces, nosotros como psicólogos, a veces en el ámbito educativo, nos centramos muchas veces en el estudiante, en apagar incendios, y nos acostumbramos a eso, porque de alguna u otra manera nos hacemos necesarios o dependientes de. Pero si nosotros analizamos luego nuestra intervención a nivel macro, pues no somos efectivos porque tenemos 400 estudiantes a cargo y solamente atendemos a 5, ¿no? Entonces, eso no tiene nada de efectivo. No estoy diciendo que no sea necesario intervenir con esos 5 estudiantes, pero la forma, el tiempo que le dedique a esos 5, tengo que distribuirlo en esos 400. Pero Fernando, los demás 400 no tienen problemas. Ah, entonces el psicólogo solamente está para los estudiantes con problemas. En esta jornada del día de ayer, a modo de broma, yo decía, ¿qué pasaría, no? ¿Qué sería de los psicólogos? ¿Qué sería de los psicólogos si ningún estudiante tuviera problemas? Número uno, no tendría trabajo y no tendría razón de ser. Porque si no hay problemas, todo está bien, ¿para qué contrato un psicólogo o psicóloga? Porque muchos dicen, no, pero si él está bien, ¿para qué lo voy a entrevistar? Ah, o sea, tiene que estar mal para que recién lo llames. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De factores protectores o de recursos personales para que esto pueda hacer un seguimiento y que eso mismo se extienda en el aula. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto es que la inclusión escolar se hace en el aula, no se hace fuera del aula. O sea, y esta es una crítica también generalmente a profesionales de la comunidad psicológica, porque dicen, especialista en inclusión, sí, pero son centros particulares. ¿Cómo incluyes a un niño desde fuera? Entonces, eso es lo que a mí un poco hasta ahora no termino de entenderlo.
No, pero le hacemos seguimiento. Sí, pero vamos a observar su aula. ¿Cuántas veces lo observas? Ah, 2 veces al mes. Ah, y las demás días de clase no lo observas. ¿Cómo te aseguras que realmente la respuesta educativa que la maestra esté implementando en el aula sea efectiva o de acuerdo a los lineamientos que se le brinda? Entonces, no se puede hacer inclusión fuera del aula. O sea, es imposible, eso no existe, eso es humo, como coloquialmente se dice. Y lamentablemente se juega con las necesidades y desesperación de los padres. Y lamentablemente, muchos de aquellos que están involucrados en ello son psicólogos o psicólogas. Entonces, esos dos primeros pilares que particularmente a mí, la experiencia y la evidencia me llevan a mí a afirmar eso. Esto no es opinión personal, esto es información. Entonces, eso hay que tener bastante importante. No quiero parecer con esto pedante soberbio, porque de repente muchos de ustedes están trabajando en instituciones que brindan ese servicio y está muy bien. Pero sí tenemos que tener claro cuál va a ser mi enfoque. Yo no puedo hablar de inclusión allí, yo puedo hablar de apoyo, de monitoreo, de seguimiento, de desarrollo de habilidades básicas, porque lo que yo observo en el aula, digo, ya, lo que yo estoy observando en el aula, esos desafíos que el estudiante está presentando todavía, perfecto, lo voy a implementar en mi programa especializado complementario externo para niños con TEA, con TDAH, con discapacidad intelectual o con morbilidades. Perfecto, ahí está bien. Pero yo no puedo decir, yo estoy haciendo inclusión. No, no estamos haciendo inclusión, la inclusión es en el colegio. Fuera del entorno educativo, de la institución educativa, no existe inclusión. Entonces, no engañemos a las familias y no nos engañemos a nosotros mismos también, porque el autismo, que es el tema de hoy que nos junta aquí, es algo rentable. Sí, porque se juega con la desesperación de la gente. Hay una gran comunidad de padres de niños autistas que la desesperación los lleva incluso a invertir dinero que no tienen. Y con esto termino esta introducción. En el año más o menos, si hacemos un paréntesis, en el año de entre los noventas, el boom de toda la formación profesional era dificultades en el aprendizaje. Dislexia, discalculia, disgrafía. Todos se especializaban en eso. Eso hacía que por cada 10 niños autistas solamente había un especialista en autismo en el Perú. La proporción va de 10 a 1. En la actualidad por cada niño autista hay 50 especialistas en autismo. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta pues que hay plata, me voy a dedicar a trabajar en autismo porque ese es dinero, porque hay más niños autistas, sí, pero en la actualidad es que hay más terapeutas o especialistas en autismo que niños autistas. Ese es uno. Y dos, lo otro es que esas preparaciones o esas especializaciones han llevado a que cualquier institución diga cursos especializados. Y yo, como ya tengo mi cartón, yo soy especialista en autismo. Ya llevé mis 5 horas eh, pedagógicas, ya yo soy especialista en autismo. Entonces, eso también es algo que tenemos que entender. No podemos entender una psicología sin entender el contexto. Y acá no me quiero poner contextual, si soy conductista, interconductista, en fin. Creo que eso es transversal a todos los enfoques o teorías psicológicas. No puedo yo aislar al sujeto para explicar un fenómeno fuera de su contexto, ¿no? Y eso creo que lo van a entender y eh, van a aceptar todos los defensores, los conductistas, los cognitivistas, los humanistas, en fin, ahora lo que todo sale, ahora los contextualistas. Yo ya, la verdad que varias escuelas psicológicas, no, yo somos una escuela diferente, pero terminan siendo al final conductistas, ¿no? Entonces, yo no soy conductista, yo utilizo principios de aprendizaje, sí, basados en la conducta, ¿no? Pero tengo que utilizar esos principios de aprendizaje. Y tengo que aplicar principios de conducta, los aplico, no hay ningún tipo de problema, porque principalmente yo soy profesional de la conducta, ¿no? Entonces, y obviamente, bajo ese enfoque hay mayor evidencia científica. Yo tengo que centrarme en la evidencia científica. Ese es el gran problema también de trabajar el psicólogo en el ámbito educativo. Todo se centra en supuestos, en pareceres o en replicar acciones de otros contextos. Y ahí no es que esto está mal, esto no es inclusivo, esto denigra la integridad del niño, en fin. Y cuando digo ya, ¿dónde está la evidencia? ¿Dónde dice que denigra?
No, pero es evidente, no, no, a mí no me importa, disculpen la expresión, pero en esa parte soy bastante directo. A mí no me importa lo que sientes o lo que tú pienses, dime dónde está la evidencia, porque a mí tampoco me pueden decir, no importa lo que yo sienta, yo puedo sentir muchas cosas, pero eso no importa porque al final yo no estoy opinando o interviniendo como persona o ciudadano, yo estoy interviniendo como profesional y particularmente yo me considero científico. Entonces, si yo soy científico, un profesional en ciencias, yo tengo que basarme en evidencia y la evidencia es al final la que termina eliminando todos los pareceres que esto es, para mí está bien, para mí está mal. No, la evidencia es la evidencia. Entonces, ahí sí eso no está sujeto a subjetividad, o bueno, está sujeto a lo menos subjetividad posible. ¿Sí? Así que eso yo quería hacer esos dos parámetros para entrar en contexto, para que podamos nosotros entender o puedan ustedes entender las propuestas aquí, que pueden ser rebatibles, ojo, ¿ah? O sea, a mí me encanta que me critiquen, que generemos intercambio, pero desde la perspectiva con argumentos, ¿no? A mí no me parece, no, a ti no te puede parecer, perfecto, pero dime por qué, argumentame por qué. Pero yo lo tomo desde ese plano. Creo que al final eh, va a permitir producir algo mucho más productivo, valga la redundancia. O sea, porque si yo creo que todo lo que yo estoy diciendo está bien y soy quien tiene toda la verdad, al final mi trabajo va a ser paupérrimo, porque no estoy obteniendo feedback. Y es algo que yo, por ejemplo, que trabajo con maestros, me ha servido mucho, porque ellos me alimentan, ellos me retroalimentan. Me dicen, Fernando, esto no funciona, esto no sirve. Excelente, maestro. Pero, por ejemplo, yo digo, claro, tiene mucha razón, porque yo sí lo vi aplicar tal cual lo habíamos quedado. Como a otros le diré, pero usted me dice que no funciona, pero usted no ha aplicado nada de lo que he dicho. Entonces, ¿cómo voy a saber si funciona o no? Aplíquelo y luego vemos si funciona o no. Y ahí se da en ese proceso, el maestro entiende que no le estoy vendiendo humo. No entiende, oye, sí me dijo y eso funciona. Me dijo que en 3 semanas iba a disminuir la frecuencia y la intensidad de las conductas disruptivas del niño con TEA y disminuyó a la tercera semana o cuarta semana. Y no lo hice yo, lo hizo él, porque él lo aplicó. Entonces, esa es la labor, ¿ya? Entonces, comencemos ahora con esto. Para entender la diversidad, yo soy un convencido de que primero tengo que entender conceptualmente a lo que me estoy dedicando, a lo que quiero dedicarme, o lo que quiero especializarme, o escriban por aquí, si aquí estamos todos psicólogos ya egresados o profesionales, entiendo que son estudiantes. Entonces, a ver, cuando ustedes egresen de la universidad, yo me formé 6 años en la universidad, ustedes se están formando 5, probablemente, o de repente hay algunos, si todos son estudiantes, están teniendo 5 años. O sea, les han cortado un año. Para mí me pareció insuficiente esos 6 años porque aprendí lo básico, porque luego me tuve que yo prepararme mucho más por mi lado. Imagínense que ahora te corten un año. Entonces, y probablemente muchos de ustedes hayan sido producto de la pandemia o estén en el proceso de la pandemia. O sea, tienen muchos obstáculos que los cuales ustedes tienen que prepararse, ¿no? El doble. Y no porque quieran ustedes competir con otros, sino por ustedes mismos. Entonces, es muy importante para mí entender sobre qué voy a trabajar, a qué se refiere estos términos que yo voy a trabajar. Porque si yo no entiendo nada, si yo no tengo claro qué me voy a trabajar, en qué voy a intervenir, no voy a poder plantear nada, o todo lo que haga va a ser vacío, incoherente con eso. Entonces, cuando hablamos dentro de la inclusión, se confunde mucho el término diversidad e inclusión. Atención a la diversidad e inclusión educativa. ¿Estos son estudiantes de atención a la diversidad? Estos son estudiantes de inclusión. Siempre, en toda la gran parte de colegios existe eso. Yo me pregunto, diversidad e inclusión, ¿son iguales, son diferentes? Si son iguales, ¿por qué son iguales? Si son diferentes, ¿por qué son diferentes? Entonces, eso primero vamos a aterrizar. Cuando hablamos de diversidad, obviamente estamos hablando de diferencias interindividuales, ¿no? Que hay entre sujetos que nos hacen a nosotros únicos, universales, y nos ponemos un poco poéticos, ¿ya? Que nos diferencian de un sujeto y de otro. Perfecto, listo. Esas diferencias interindividuales pueden responder a dos características o dos orígenes, que pueden ser internos, es decir, propios al sujeto, o externos, que es propios del contexto del sujeto o del entorno, ¿ya? Ahora, aquí en este proceso, esos factores internos que hacen diferentes a las personas entre sí,
pueden responder a factores internos que son de carácter físico, sensorial o del neurodesarrollo. Por ejemplo, mi nariz, esa nariz es única. O sea, si nosotros nos ponemos a evaluar a otros sujetos, no vamos a encontrar una nariz igual, con el mismo tamaño, con las mismas dimensiones, con la misma textura, en fin, cualquier criterio. Podrá diferenciarse en 100 criterios, 90, perdón, se podrá aparecer en 100 criterios, de 100, 99, pero basta que ya tenga un criterio diferente, ya es diferente. Ya yo soy único, mi nariz es única, porque solamente la tengo yo. Eso hablando en concepciones de normalidad. Hablando en concepciones de diferenciación, obviamente, aquí puedo hablar de discapacidad física, ¿no? Ya estoy hablando de diversidad. Sensorial, a los que estamos hablando de, si hablamos de discapacidad o en personas en condición de discapacidad, estoy hablando aquí de discapacidad visual, discapacidad auditiva, ¿no? Entonces, y si hablo del neurodesarrollo, aquí entran todas las condiciones del neurodesarrollo habidas y por haber. Autismo, que es lo que nos cita ahora, ¿no? TDAH, etcétera. Eso es propio del sujeto. Nadie se lo ha, o sea, nadie se lo ha generado entre paréntesis, porque sabemos que las condiciones del neurodesarrollo tienen bases genéticas y también contextuales. Lanzo un dato interesante. Muchas veces, cuando se hacen los antecedentes genéticos de las familias de un niño autista, se encuentra que no encuentran familiares directos que tengan estas características, siquiera hasta la anterior tercera o cuarta generación. Pero sí se ha encontrado en gran cantidad, un porcentaje significativo de madres de niños autistas o neurodivergentes, TDAH, etcétera, que durante el embarazo han estado expuestas a situaciones estresantes y de alta ansiedad que han desequilibrado, y a partir de eso se postuló la hipótesis de que esa exposición a situaciones de estrés muy intensas, ¿no? O emocionales muy intensas ha generado desequilibrio neuroquímico y eso ha tenido repercutido en el neurodesarrollo. Y eso aumentó la intensidad o la probabilidad de que presente una condición en el neurodesarrollo, una variación. Entonces, ahora nos estamos dando cuenta que tan propio del niño no es, también tiene algo que ver con la familia externa, pero obviamente esto ya es subyacente a la persona, no es subyacente al entorno. Lo que sí es subyacente al entorno es lo externo que tiene que ver con diversidad o diferencias interindividuales asociadas a cultura, a la lengua, al idioma, al aspecto socioeconómico, a género, religión, en fin, otras variables que externas al sujeto que generan diferencias interindividuales. Entonces, entendiendo eso, ya tengo claro qué es la diversidad. Ya por lo menos ya tengo claro algo. Ahora, reviso yo entonces lo que es inclusión, para que podamos yo entender si son iguales o no. Y esta es inclusión. La inclusión educativa yo la puedo entender como enfoque, desde sus vertientes, como enfoque y como proceso. Como enfoque, la inclusión educativa es una política, está sujeta por políticas que permiten el acceso y la continuidad, hablando de inclusión educativa, obviamente el acceso a continuidad al sistema educativo de personas que pertenecen a una población vulnerable. Eso es como enfoque. Y como proceso es un conjunto de estrategias y por lo tanto estas son acciones sistemáticas que van a permitir implementar, ¿qué cosa? Recursos, materiales, acciones, todo lo que tenga que ver, estrategias, etcétera, y metodologías que garanticen el aprendizaje de estas personas vulnerables. De aquí estoy hablando de niños, en este caso particular, de este espacio que nos une, de niños autistas. Ya, porque se dicen niños autistas, no se dice niños con TEA, porque el TEA no se tiene. El con, lingüísticamente, es posesión. O sea, yo lo tengo y si yo lo tengo, lo puedo dejar de tener. No, es niños autistas porque uno es autista, desde el paradigma de la neurodiversidad. Ya es niños autistas, niño TDAH, niño TDL, porque son así. No es que lo han tenido, lo han adquirido. ¿Ya? Entonces, eso es hablamos desde el proceso de inclusión educativa. Y a modo de corolario, entonces, Fernando, explícame, ¿diversidad es igual que inclusión educativa? No, porque existe diversidad humana, bueno, entre los humanos, que es un conjunto de características diferenciadoras. Eso hace o eso genera que haya inclusión educativa, porque el entorno no asegura las oportunidades, es un entorno desigual. Y al ser un entorno desigual, tiene que haber un proceso que permite implementar acciones dirigidas a generar igualdad de oportunidades para todas estas personas que sobre todo que poseen características diferenciadoras y que pueden obviamente
no generar un impacto en su desempeño. Entonces, no puedo yo decir diversidad y la inclusión sacarlo, niños sin inclusión y niños de diversidad, no, porque la diversidad es una y porque existen diferencias entre sujetos, se genera la inclusión. Entonces, eso tenemos que entenderlo, por favor. Es muy fácil copiar. Esto copian, ¿no? Diversidad, atención a la diversidad, inclusión educativa. Yo pregunto muchas veces a muchos psicólogos que trabajan, psicólogos que trabajan en colegios y tienen niños que atienden a poblaciones en general y tienen su clasificación. No, es que este niño no se hace adaptaciones porque él es de atención a la diversidad. ¿Y qué diferencia hay con inclusión educativa? Ah, es que no tiene diagnóstico. Ah, o sea, una etiqueta lo diferencia, pero conceptualmente ni siquiera los tienen claro. ¿No? Entonces, eso primero tienen que ustedes entenderlo, por favor. Yo no voy a hablar, yo sé que muchos de ustedes quieren, Fernando, ya para con el floro y mándate de frente con lo que tengo que hacer. No, porque, número uno, ya les expliqué la razón por la cual yo empiezo con esto, y número dos, yo no te puedo decir qué tienes que hacer porque yo no conozco a tu niño o tus estudiantes. Entonces, lo que a mí me funciona con Pedrito Los Palotes no me va a funcionar con Pablo Mármol, que probablemente pertenece a tu grupo de estudiantes o con los cuales estás trabajando. Y vas a decir, Fernando no sirve porque lo que me ha dicho no funciona. No, no es que no funcione lo que yo te digo, es que tú has copiado y pegado nada más y quieres que te funcione. Y te olvidas de todas estas individualidades que tienes que considerar. Y aparte del entorno y del contexto. Porque estos dos términos no son iguales. ¿Ya? Entonces, ahí está lo primero. ¿Sí? Porque existe diversidad, una diversidad es necesaria la inclusión educativa. Obviamente que el enfoque actual, por ejemplo, el sistema educativo del Ministerio de Educación es que a futuro y en general también de manera universal es que ya no existe, no se habla de inclusión, sino simplemente se habla de diversidad, porque existe la inclusión, porque existe un entorno discriminador, ¿no? Que no asegura la igualdad de oportunidades. Por eso se habla de inclusión. Pero en algún momento se espera, se sueña de que ya no se hable de inclusión educativa. Bien, ahora, en ese sentido, en ese sentido es muy importante entender ahora la clasificación, entrar en contexto ahora, Fernando, el autismo dentro de la concepción del sistema educativo peruano, ¿cómo está? Ya. El Ministerio de Educación, primero se hablaba de necesidades educativas especiales, ¿no? Luego, antes, con el informe, este término de necesidades educativas comenzó en Wharton en 1979. Wharton era un especialista británico que le encargaron, el gobierno británico le encargó la labor de que pueda diferenciar a estudiantes que salen fuera de la norma en base a un parámetro establecido respecto al aprendizaje. Y él clasificó necesidades educativas como unas necesidades educativas especiales, aquellos en los especiales que presentaban dificultades significativamente bajas en comparación con el promedio y que estaban asociadas a alguna condición o trastorno o discapacidad en su modo. Entonces, de ahí cambiar de nombre, necesidades de aprendizaje, necesidades educativas especiales, que durante mucho tiempo acompañó esta clasificación. Luego ya con el romanticismo de la inclusión, yo le digo romanticismo porque es romanticismo, porque no se basa en evidencia, ¿no? Y sobre todo porque no es incoherencia, es incoherente su postura, porque hablan de que ya no podemos hablar de necesidades educativas especiales porque estamos estigmatizando al niño en base al diagnóstico, o al estudiante, a la persona en base a su diagnóstico. Excelente, hasta ahí, yo, de acuerdo. Pero cuando luego se trata en la clasificación, ¿qué hacen? Dicen, necesidades educativas. Ya no le quitaron el nombre especial, ¿no? Necesidades educativas transitorias y necesidades educativas permanentes. Esta clasificación no es solamente del Minedu. Esto, si ustedes revisan guías de otros países como Chile, Colombia, México, España, van a encontrar esta clasificación, porque vuelvo a repetir, porque esto se subyace desde 1979 con el informe Warnock. ¿Ya? Entonces, es necesidades educativas transitorias y permanentes. Si ustedes pueden ver, dicen, ¿no? Los estudiantes que presentan necesidades educativas transitorias son estudiantes TDAH, ¿no? Trastornos que presentan trastornos de déficit de atención con hiperactividad e impulsividad. Estudiantes que presentan problemas conductuales y estudiantes que presentan problemas emocionales. ¿Y por qué le llaman transitorias? Ah, porque en el proceso ellos ya no van a tener, no van a presentar necesidades. Ah, ok. Ya, muy bien. Y permanentes, necesidades educativas permanentes. Ah, no, ahí está los estudiantes con el trastorno de espectro autismo,
discapacidad física, discapacidad sensorial y altas capacidades. Ah, ok, muy bien. Si ustedes analizan, acá hay dos errores, porque como les digo, son incoherentes y no revisan la evidencia. Si solamente me voy a centrar en las transitorias por el tiempo, número uno, yo estoy mal, porque el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo. Y al ser un trastorno del neurodesarrollo es propio a una variación en el proceso neurobiológico, en el proceso del neurodesarrollo, en la base biológica, es decir, en el cerebro, ya sea en su estructura y funcionamiento. En ese sentido, el TDAH siempre va a ser TDAH y por lo tanto va a tener necesidades diferentes a la de los neurotípicos. ¿Cómo yo puedo hablar de una necesidad transitoria si el TDAH tiene estas características? Desconocen, pues. Segundo error, se están centrando en el diagnóstico, se están centrando en la etiqueta, pero si se rasgan las vestiduras en eliminar las etiquetas, que las etiquetas solo sirven para los envases, para las botellas, aquí están centrándose todos en las etiquetas. Segundo error, entonces, mal. ¿Por qué? Porque romantizas. Tratas de utilizar la poesía para no de ser directo y claro. Cuando muchos me dicen a mí, tú eres muy crudo, eres poco empático. No, no soy poco empático. Creo que hay que hablar con las palabras directas y claras porque eso nos va a permitir a nosotros establecernos dónde estamos y a dónde queremos llegar. Entonces, eso está mal, por ejemplo, porque es incoherente con el paradigma que ahora busca el Ministerio de Educación, que es el paradigma del bienestar, centrado en la persona. Y estoy con eso totalmente de acuerdo, pero este está mal, pues. ¿Por qué, Fernando? ¿Cuál sería entonces? Porque si yo quiero tipificar, clasificar a los estudiantes, no tiene que centrarme en su etiqueta, en cómo ellos son. Me tengo que centrar en lo que el entorno debe de hacer para responder a esas necesidades o esas diferencias interindividuales. Y en ese sentido, yo no he puesto aquí la lámina, pero por ejemplo, particularmente yo tipifico a los estudiantes, se los clasifico en base a la respuesta educativa que necesita hacer el maestro o en su defecto el entorno educativo. Estudiantes, ¿no? Que requieren una respuesta educativa específica y estudiantes que requieren una respuesta educativa general. ¿Cómo es eso, Fernando? Pero Fernando, ahí igual estás hablando del diagnóstico. No. Les explico con un ejemplo. Los estudiantes autistas que generalmente están incluidos en educación básica regular, que son entre grado 1 grado 2. Por ejemplo, los estudiantes de grado de apoyo 1 o apoyo mínimo, como se llama, según la DCM-5 texto revisado, prácticamente no son, pasan desapercibidos. Entonces, ellos no necesitan que yo implemente algo diferente a lo que está en el grupo, porque con lo que el maestro está implementando, se están beneficiando y están respondiendo mejor o igual que los compañeros de aula. Entonces ellos están con la respuesta educativa general, están siendo atendidas sus necesidades. Pero habrá otros que no, obviamente, que tienen una respuesta educativa, que tienen un trastorno de espectro autismo grado 2. Ah, ellos sí requieren una respuesta educativa específica. ¿Por qué? Porque de repente necesitan adaptaciones de acceso, y necesitan un sistema alternativo aumentativo de la comunicación. Entonces, ya, ellos sí requieren algo diferente a lo que está en el grupo, con mucho más personalizado. Pero es por lo que el entorno necesita hacer y no por lo que el estudiante es. Fernando, pero casi todos los de diagnóstico van a entrar en la respuesta educativa específica, ¿no? Yo lo vuelvo a repetir, no, porque es lo que el estudiante, el entorno necesita implementar. Y ahí no necesariamente son los autistas, ya por ser autista tengo que ingresar, ¿no? De nada que ver eso, ¿sí? Entonces, es lo que tenemos que entender. Ahora, para empezar a entender o a tender puentes e implementar una respuesta educativa eficaz para estudiantes TEA o estudiantes autistas, es importante conocer su perfil de desarrollo. Este perfil de desarrollo lo voy a obtener a partir de la evaluación externa.
¿sí? Lo tiene que hacer un especialista externo, no lo voy a hacer yo. Si yo soy psicólogo educativo, trabajo en un entorno con estudiantes neurodivergentes, eso no lo voy a hacer yo, lo va a hacer un especialista externo. Y si yo soy el especialista externo, lo tengo que hacer. Yo tengo que mandar este perfil completo. No es un perfil integral, por favor. No existen las evaluaciones psicológicas integrales. Por favor, quítense ese vocabulario. Ya es sacrilegio llamar. Yo siempre digo, evaluaciones psicológicas integrales. Me han pedido una evaluación integral. Ah, ¿ya qué le han pedido? ¿Le han pedido una integral? Ah, ya, le evalúan todo. Ah, le evalúan todo. O sea, aquel psicólogo psicóloga que evalúa todo, todas las áreas, es que no sabe nada de evaluación. Evalúa por evaluar. Toda evaluación responde a un objetivo. Entonces, si le han pedido una evaluación psicológica integral en el colegio, es que el psicólogo o psicóloga del colegio tampoco sabe para qué lo está mandando a evaluar. Por lo tanto, ese informe que le van a retornar va a ser inútil, ¿sí? Entonces, toda evaluación, en este caso de desarrollo, obviamente, Fernando, pero ahí estás abordando todas las áreas. Y les hago una pregunta, ¿cuáles son las áreas del desarrollo humano? En mis épocas hablábamos de la fuente más consultada, Papalia, sexta edición. Ahora hay un Papalia de edición 14 o 14ª edición. Entonces, no ha cambiado las áreas del desarrollo. Siguen siendo las mismas, que son cinco, ¿no? Cognitiva, socioemocional, conductual, motora y lenguaje o comunicativo. Ahí están esas cinco. Esas son las cinco áreas en las cuales se tipifica el desarrollo humano. Pueden ustedes no estar de acuerdo, se puede mejorar, eso ya es otro tema, pero está allí, eso es por convención. La comunidad científica ha acordado que esas son cinco áreas para poder establecer un seguimiento del desarrollo humano. Entonces, yo como psicólogo externo tengo que dar información de estas áreas del niño autista, ¿ya? Para que yo como psicólogo del colegio pueda, en función a este perfil que ya me están a mí brindando, construir los apoyos en el aula, las estrategias en conjunto con el maestro. Porque aquí ya me están dando los argumentos por los cuales cómo el autismo impacta en su aprendizaje, porque puede que no lo impacte, como comúnmente antes la clasificación de Baron Cohen decía de alto funcionamiento y bajo funcionamiento, ¿no? Antes se hablaba así, ahora ya no, pues ya se eliminó esa clasificación, ahora está por grados de apoyo. Entonces va a haber estudiantes TEA que prácticamente van a su grado de apoyo es imperceptible, es mínimo. Pero va a haber estudiantes que no, sobre todo los de grado de apoyo 2 sí van a requerir la precisión de estas áreas del desarrollo. ¿Ya? Entonces, ese es el primer punto. Yo no puedo partir nada. Yo me metí en el curso de PEX, voy a meterme todo, voy a hacer niña con TEA porque he visto, y un ratito, ¿y cómo qué trabajas? ¿Cómo estructuras tu trabajo? Te pones por iluminación del Espíritu Santo y quieres que te ilumine y vas y ya lo que fluya, porque vi eso en el video en TikTok, he visto un psicólogo, una psicóloga baila y hace las cosas también allí. Entonces ya, por ahí voy a hacer eso, ¿no? Entonces, partimos de ahí. Ahora, esta evaluación a mí me va a permitir a mí darme insumos centrados en el estudiante para comenzar, porque yo tengo que entender cuáles son las replicaciones o impacto del autismo en el desempeño académico o en el desempeño escolar del estudiante, no solamente académico. Entonces, obviamente, las características diferenciadoras del estudiante autista va a ser de este tipo, de esos tres puntos. Número uno, la flexibilidad, que está asociada a la conducta o se va a manifestar a través de la conducta. Y la flexibilidad es básicamente la respuesta, es emitir una respuesta adaptativa ante los cambios espontáneos y súbitos. Sabemos por teoría y por evidencia que los estudiantes autistas o las personas autistas tienen déficit en funciones ejecutivas, fundamentalmente en flexibilidad, que no les permite a ellos responder adaptativamente. Y responder adaptativamente es con coherencia en intensidad al estímulo y a la situación en la cual está involucrado. Me explico. Si en un aula de 5 años o primero grado de primaria, porque llovió, se mojó todo el patio, la directora dice, no hay recreo ya los niños, y la profesora dice, chicos, hoy día no va a haber, no hay recreo. El niño autista, obviamente, ¿qué va a hacer? Se va a desesperar. Puede llorar, puede gritar, puede pegar o puede simplemente quedarse llorando ahí. Eso no es una respuesta adaptativa.
Que no quiere decir que se pueda lamentar. Los más chicos se lamentan, ay, qué triste, Miss, pero ¿por qué? ¿Por qué? Pero cuando la maestra le da la indicación, ya está, es suficiente. Disminuye la intensidad. En los casos de los niños autistas, les cuesta reducir o asimilar esos cambios espontáneos. No es que tengan la incapacidad, porque es otra mala comprensión. No es que ellos son incapaces, no, tienen la capacidad, pero se les dificulta. Es decir, poniéndole políticamente correcto, invierten mayor tiempo en asimilar los cambios para emitir una respuesta adaptativa. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Primero, ahora, ¿eso que me llega a mí como psicólogo en el aula? Ah, excelente. Trabajar la anticipación. La anticipación, maestra, ya, tiene que anticipar. ¿Cómo lo anticipo? Anticipen ante los cambios. Y si no hay cambios, ¿que la anticipación solamente se da cuando hay cambios? No, la anticipación tiene que ser transversal. ¿Y cómo soy transversal? Desde mi programación, mi alta estructuración de la rutina de iniciación de aprendizaje, mi agenda visual, y yo tengo que ir monitoreando y recordando allí mis normas de clase, mis antecedentes y mis consecuentes bien claro para mi comunidad, para mi aula de clase, principalmente. No solamente, mira, Fernando, para ti, Fernando, mira, estoy aquí, Fernando. No, a todos. Porque esta tiene que ser la perspectiva del psicólogo educativo en el colegio. La perspectiva de intervención es colectiva. Si voy a ser solamente individual, nunca voy a poder atender a todos. Yo tengo que ser colectiva y luego ya personalizarlo si es que lo colectivo no es eficaz. Pero si yo comienzo a intervenir de manera colectiva, eso va a elevar la probabilidad de que solamente aquellos estudiantes de mayor demanda pues, requieran la personalización. Entonces, la flexibilidad se trabaja desde la anticipación, desde mi propia rutina, mis agendas visuales, mis pictogramas para modelar conducta. Modelo, explico. Mira, ¿cómo le dicen? Si recuerden algo, justo Daniel Valdés, no sé si se han escuchado, seguramente sí, es un investigador argentino de renombre en todo lo que es autismo. Hablaba de que hay metaanálisis donde han demostrado que los niños o las personas autistas tienen dificultad para poder hacer representaciones mentales de objetos a partir de instrucciones verbales, que lo denominaban afantasía. Que antes, ¿y por qué hicieron eso? Porque se creía que los niños o las personas autistas no eran creativas, lo cual es completamente diferente. El que yo no tenga dificultad en hacer representaciones mentales a partir de instrucciones verbales no tiene nada que ver con la creatividad. ¿No? Pues yo le puedo decir al niño autista, mira, imagínate que estás, ciertos ojitos, imagínate que estás en el centro comercial y que estás yendo a un restaurante, no hay helado, bla, 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 bla. Dibújalo. El niño no va a dibujar, probablemente dibuje el centro comercial nada más, el frontis. Uy, mira, no tiene problemas, no es creativo. No, porque él está costando, obviamente, él se va a centrar solamente en la instrucción directa. Centro comercial le voy a dibujar o dibujaré un helado porque no está conectando el tema de la representación mental a partir de la instrucción oral. Por ejemplo, si tengo que darle instrucciones con pictogramas, utilizar historias sociales en ese proceso cuando ya se da la conducta, pero tengo que moldear o modelar, porque muchos profesores lo que hacen, te dicen, más que todo son reactivos. No, 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 son más inhibitorios, ¿no? No, no hagas esto, no, 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 no. Claro, cortan la conducta, la inhiben. Pero cuando yo genero aprendizaje, cuando la modelo, como este niño autista que agarra los útiles de sus compañeros, porque hay un déficit ahí en la pragmática por la interacción social, ¿no? Conductas prosociales, como yo lo moldeo y le digo, no, Fernando, mira, ¿me puedes prestar? Repite, ¿me puedes prestar? Y el compañero dirá, sí, toma, muy bien, Fernando. Se dice, me puedes prestar o préstame cuando quieres algo. Pero siempre lo tengo que hacer en la oportunidad para que ese niño moldee y luego automatice esa conducta. Entonces, eso tenemos que conocerlo, a esa es anticipación. No solamente es hablar, sino de esa manera explicarle al maestro, ayudarlo a implementar.
esas estrategias en su aula. Porque si solo se lo digo, se lo digo, se lo digo, se lo digo, el maestro va a hacer, "Ya, sí, 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 porque le dicen eso, me dice mi coordinador, tienes que mejorar tu sesión, me dice el otro, lo otro, lo otro, lo otro, y al final el maestro, out, no hace nada. ¿Ok? Eso con la flexibilidad. Lo segundo es con la cognición social, que es otro impacto en la cognición social, que es la dificultad para representar los pensamientos de los demás, respuestas emocionales ante la inferencia del estado mental del prójimo, y obviamente tienen, les cuesta percibir estados mentales a partir de la conducta del prójimo, y eso, ¿en qué impacta? En su interacción social, ¿no? En el caso de estos niños autistas que, por ejemplo, cuando mi compañerito está llorando, se ríen, ¿no? Porque no conectan que el niño está triste. Y por ejemplo, hay la diferencia entre los niños que trabajan en el desarrollo de la automatización o de conductas prosociales, en la pragmática también, donde hay niños que ven llorando a otro niño o a otra persona en general, y niños autistas se quedan mirando y se acercan y lo abrazan. Está triste, está triste, está triste, está triste. Se nota que lo han entrenado ahí. Porque el niño, ¿por qué? Porque los niños autistas ven a alguien llorando, no hacen nada. Se quedan mirándolo porque les sorprende. Entonces, ellos buscan y abrazan porque lo han automatizado, le han enseñado, porque eso se entrena. La cognición social se entrena para que yo pueda percibir que cuando alguien está triste me acerco, cuando alguien no quiere hablar me alejo, cuando alguien me está conversando permanezco allí, que tiene que ver sobre todo con la pragmática del lenguaje, ¿no? Porque hay un déficit en la comunicación de ideas, peticiones o sentimientos, desde la prosodia, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas características yo las tengo que saber para explicarle a los maestros y desde mi lado yo, como psicólogo, implementar los apoyos pedagógicos y de acceso y los maestros los curriculares. Pero lo tengo que saber, si no, y lo tengo que explicar. Tengo que psicoeducar a los maestros, ¿sí? Entonces, eso es un poco darle la introducción sobre más o menos tener en cuenta, y esto mismo se hace para niños TDAH, para niños TDL, para todo. Bien, ahora, todo perfil previo me va a permitir a mí conocer los factores internos del estudiante y en función a ello las necesidades que van a requerir ser atendidas en el aula. ¿Con qué fin? Para tomar decisiones. Para poder decidir qué servicio educativo es el más adecuado y qué tipo de respuesta educativa se va a implementar. Por ejemplo, la normativa refiere que los niños que presentan multidiscapacidad o discapacidad severa deben de ir al centro de educación básica especial. El autismo está considerado en el Perú como una discapacidad, lo cual yo discrepo también porque el autismo no es una discapacidad. O sea, no de por sí yo nazco autista y ya soy discapacitado. Eso está mal, pero así lo considera el Ministerio de Salud. Puede ser una condición discapacitante, sí, pero no quiere decir que ya de por sí es una discapacidad. Eso está mal, porque ya eso es una barrera a nivel organizativa, a nivel política, del sistema educativo. Más el sistema educativo del gobierno. Ahora, el, mientras que estudiantes o personas con discapacidad leve o moderada pueden cursar estudios o ingresar al servicio educativo de educación básica regular, ¿no? Y obviamente yo necesito el perfil de desarrollo para tomar esa decisión. Claro, eso es centrado en el estudiante, pero también tengo que tener en cuenta la capacidad de respuesta del colegio. Por eso es importante psicoeducar a las familias. En todas las charlas de admisión se tiene que decir, los colegios decir, perfecto, yo soy un colegio inclusivo, pero también tengo limitaciones en mi capacidad de respuesta. Yo no puedo decir al papá, sí, señor, su niño tiene grado 2 o tiene autismo grado 3, sí, yo lo voy a hacer, venga nomás, venga, porque mi pensión está a 5.000 soles y contar que pague y en mis vacantes lo voy a aceptar. Y al final el niño, lo único que hago por él es pedirle una maestra sombra y que la maestra sombra haga lo que haga por él todo, porque claro, porque tiene grado 3 no, es un niño en inclusión, ese no podemos aquí atenderlo. ¿Y por qué no se lo dijiste antes? Pues es importante también desde el entorno analizar mi capacidad de respuesta. Bien, una vez que tengo mi perfil de desarrollo, el lineamiento de la dinámica va a ser este.
hay un estudiante en situación de vulnerabilidad, que en este caso es un estudiante autista, ¿ya? Que puede ser un niño o un adolescente. Lo primero que tengo que hacer es la evaluación psicopedagógica que está asociada al perfil de desarrollo. Pues esa es la evaluación psicopedagógica, uno de los insumos es el perfil de desarrollo. Que obviamente, al hacer esa evaluación psicopedagógica, número uno, esta solo se hace en el colegio. Esta no se hace fuera del colegio, por favor. ¿Ya? Por favor. La evaluación psicopedagógica se hace en el colegio, no se hace afuera. Sí, usted va a decir, no, sí, yo en el centro donde trabajo hago mis prácticas, Fernando, ahí hacemos evaluación psicopedagógica. Hay una psicopedagoga que hace la evaluación. Eso será cualquier evaluación, una psicopedagógica. Yo les doy por sentado que sí. Si ustedes leen ese informe psicopedagógico y el informe psicológico y díganme las diferencias, van a encontrar que todo es lo mismo, solo se van a diferenciar en los test que utilizan. Nada más. Entonces, esa sigue siendo una evaluación psicológica, o en el peor de los casos, cualquier cosa menos una evaluación psicológica. Entonces, la evaluación psicopedagógica se hace en el colegio y eso es trabajo coordinado entre el docente y el psicólogo, ¿sí? Entonces, esa evaluación psicopedagógica, como cualquier evaluación, tiene como producto un informe psicopedagógico que te da el insumo, los inputs de sobre ese estudiante. Y en función a ese perfil ya completo que hemos elaborado del estudiante y del entorno, voy a establecer o construir mi plan educativo personalizado, que es el PEP, en el cual yo voy a construir o clarificar todos los apoyos educativos que ese niño autista necesita. En este caso, en función a la caracterización que ya hemos compartido anteriormente. Por lo tanto, el PEP tiene que estar construido en base a los desafíos asociados a la discapacidad o trastorno de neurodesarrollo o desafíos asociados a altas capacidades también, porque no solamente estamos hasta asociados al déficit, no tiene que ser bueno, a la superdotación. Ahora, Fernando, tú me has hablado de la evaluación psicopedagógica. Dime, ¿cómo es eso? ¿Qué se diferencia de una psicológica? Muy bien, en la psicopedagógica ya creo que con esto termino. Dentro de teóricamente hay posturas de evaluación psicopedagógica. Pueden consultar ustedes, por ejemplo, uno de los padres o primigenios de la evaluación psicopedagógica es Jesús Galve Manzano, el creador de las Evalúa. Él tiene un modelo de evaluación psicopedagógica que fue el que se utilizó en Perú durante muchos años, ¿no? Él clasificaba la evaluación psicopedagógica en dos fases, una fase ordinaria y una fase propiamente dicha, por ejemplo. Luego viene José Gale Manzano, que es su modelo socio-psicopedagógico, por ejemplo, que él propone. También tiene su modelo. Pero en el caso del ministerio, a partir del 2021, dejó el modelo de Galve y pasó al modelo social de la discapacidad, en el cual se recogen las fortalezas del estudiante, las barreras del aprendizaje que existen en el entorno, con la finalidad de poder construir los apoyos educativos que permitan implementar una respuesta educativa eficaz. ¿Sí? Entonces, cuando hago yo la evaluación psicopedagógica, yo tengo que tener esta información, estos tres, fortalezas, barreras y apoyos. Particularmente yo he agregado algo más, porque mientras se agregue no hay problema, mientras se cumpla lo que pide el ministerio, todo excelente, yo le puedo agregar, no le puedo quitar, ¿no? Yo le puedo agregar. Yo he agregado ahí los desafíos, fortalezas y desafíos del estudiante, barreras para el aprendizaje del entorno. Entonces, en estas fortalezas y desafíos, miren ahí los ámbitos que tengo que recoger, desde sus motivaciones e intereses, ¿no? Desde el acceso y comprensión de información. Y aquí me quedo en el primero, desde sus motivaciones e intereses, traduzcámoslo al lenguaje psicológico. ¿Qué cosa es esto? Con disposición para el aprendizaje, conductas facilitadoras para el aprendizaje. Dos, desde su acceso y comprensión de la información, habilidades cognitivas. Tres, desde su expresión, habilidades comunicativas. Desde la actividad de la vida diaria, conducta adaptativa. Y de su interacción con el entorno, habilidades sociales. Todo está ahí, por eso les digo, perfil de desarrollo o no. Sí, Fernando tenía razón, sí, me sirve el perfil de desarrollo externo y lo complemento con mi observación en el aula. ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Qué le cuesta hacer? Tengo el perfil completo de mi estudiante, pero también tengo que tener el perfil completo de mi entorno.
Por eso se hace adentro del colegio, no lo pueden hacer externamente. El especialista externo, ¿qué cosa va a conocer del colegio? No conoce nada, pues. Y a través de un cuestionario que pueda mandar no lo va a conocer, porque yo tengo que analizar qué cosa, las barreras que existen de tipo de acceso, actitudinales, curriculares, didácticas o metodológicas, de participación u organizativas. Esto está en torno respecto al entorno educativo, no en torno al estudiante. Y eso me va a permitir a mí, en este match, en este cruce, poder todos los apoyos educativos para eliminar estas barreras y superar los desafíos que presenta el estudiante. Entonces, en todo informe psicopedagógico, tengo que recoger esta información de los niños autistas en función a ello, para que yo pueda plantear los apoyos educativos. Y finalmente, es poder construir puentes, como los que están aquí. El psicólogo hace posible o explica cómo es que la persona aprende. O sea, ¿qué hace para aprender? ¿Cuáles son los procesos psicológicos, memoria, atención, son necesarios? Excelente. Y eso lo hace a través de la detección temprana y a través del acompañamiento. ¿Y el maestro qué va a hacer? En función a lo que el psicólogo ya le explicó, qué hace posible de que esta persona está aprendiendo o va a aprender, el maestro va a hacer construir, diseñar estrategias para que aprenda este niño. ¿A través de qué? De adaptaciones curriculares o del enfoque de diseño universal de aprendizaje, los apoyos educativos en general. Este match asegura qué cosa? Los logros de aprendizaje. Es así. Yo no puedo alejarme del maestro. ¿Ya? Bien, espero que haya compartido con ustedes esta introducción al tema de inclusión de niños con TEA, acá algunas bibliografías que ustedes pueden revisar en base a lo que he compartido el día de hoy.